Estamos prácticamente a 15 días, 2 semanas de que se lleven a cabo las elecciones. Recuerde que habrá 14 procesos electorales. De estos 14, 12 habrá cambio en las gobernaturas. Importantes estados estarán viéndose inmersos en un tema electoral. Vamos a detenernos en ello, pero vamos a detenernos en la parte económica. ¿Qué es lo que está sucediendo con estas entidades? ¿Cómo están dejando los gobernadores que se van las finanzas de estos lugares? ¿Y cómo o cuáles serían los retos para quienes lleguen a la silla del poder en la siguiente elección del 5 de junio? Me da mucho gusto poder saludar, además es buena amiga de este espacio informativo, Valeria Moy, directora de México. ¿Cómo vamos? Valeria, ¿cómo estás? Desde Acapulco, Hola. Que no nos veíamos. Muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, Valeria. A ver, México, ¿cómo vamos? Sacó el tema del semáforo electoral, este semáforo que es interesante detenernos en cada una de las entidades. ¿Qué destacarías en una primera instancia de esto? Mira, destacaría que en términos generales tenemos administraciones que no han cumplido con muchos de sus pendientes económicos en los estados, que en términos generales podemos ver mucho deterioro en algunas variables económicas. Y algo que es muy importante, el único estado que vale la pena destacar como un buen funcionamiento y buenas políticas económicas ha sido Aguascalientes. Y ese es un tema bien interesante también, ¿no? Son 7 variables económicas que se están viendo en este semáforo. ¿Cuáles serían? Mira, estamos viendo crecimiento económico, deuda pública, informalidad, pobreza, desigualdad. Deuda pública, ese es el gran tema y el gran reto, ¿no, Valeria? Deuda pública es un tema impresionante. ¿Ahí qué nos podrías destacar? Es un tema, mira, deuda pública, tenemos varias cosas en deuda pública. De los 10 estados que tienen, de los 2 estados que tienen elecciones, 2 estados han logrado disminuir su deuda, que son únicamente Puebla y Aguascalientes, su deuda como porcentaje del PIB. 2 estados la han mantenido igual y el resto de los estados han incrementado su deuda de forma muy importante. Entonces, tenemos un tema de deuda que a mí me parece muy serio. De los 6 estados que más se han endeudado en los últimos 6 años, coincide con que 5 tienen proceso electoral este año, ¿no? Entonces, pues podemos ver que en términos de deuda pública hay poca transparencia y hay que tener mucho cuidado con la forma en la que los estados empiezan a endeudar, ¿no? Valeria, hay un tema que es bien importante. Detenernos en el tema de la deuda pública, sí, y del crecimiento económico estatal. La peor ecuación que puede haber es que te endeudes y no crezcas, o que te estés endeudando a costa de tu crecimiento. ¿Cómo poder balancear esta visión, ustedes que son economistas, y cómo poder aterrizar este tema? Mira, tienes toda la razón. El tema con la deuda, que siempre lo hemos dicho, no es necesariamente ni buena ni mala. El chiste es para qué usas tú la deuda, para qué usas los recursos que estás obteniendo de la deuda, ¿no? Esa de entrada es un punto que nos gustaría poder evaluar con mayor claridad. El tema es que no sabemos para qué se usan los recursos que se obtienen por deuda, ¿no? E incluso en los estados en los que crecen, no sabemos para qué se está usando esta deuda. Entonces, tenemos estados, por ejemplo, como Chihuahua, que han crecido de forma importante en la actual administración, en particular en el último trimestre del cual tenemos datos, pero al mismo tiempo tienes un incremento en la deuda, en su deuda, que ha sido sustancial, ¿no? Entonces, pues me encantaría decirte que esta deuda se ha usado de forma que fomente el crecimiento, pero tampoco lo sé. Y por otro lado, porque no tenemos la transparencia, no existe, ¿no? En los estados, no sé, bueno, en los estados a nivel federal tenemos un problema también, pero en términos estatales me parece que es más delicado. No sabemos exactamente en qué se están usando los recursos de la deuda. Entonces, me encantaría decirte que esta deuda se está usando en actividades productivas, se está usando en infraestructura, se está usando en cosas que van a fomentar más actividad en el futuro, pero no lo podría afirmar porque no tenemos esa información, ¿no? No existe esa información. Y por otro lado, tenemos estados como Veracruz, donde la deuda pública, o Zacatecas, donde la deuda pública se está incrementando de forma importante y al mismo tiempo ves un crecimiento económico verdaderamente magro, por decirlo de forma muy, muy amable, ¿no? Entonces, ahí todavía es peor, porque ves que la deuda se incrementa sustancialmente, pero que no repercute en crecimiento económico. Entonces, pues tocas un punto medular. A mí me encantaría saber en qué está usando esta deuda.
sin embargo no tenemos esa información, ¿no? No es que no la tengamos nosotros, es que no existe, ¿no? No hay transparencia en los recursos, ¿no? Qué grave, ¿no? Porque son recursos públicos al final del día y debe de haber una lupa enorme encima de ellos para saber a dónde se está dirigiendo cada centavo. Estamos platicando con Valeria Moya, ella es directora de México, cómo vamos a este semáforo económico, que en esta ocasión se está dedicando a un semáforo electoral con 7 variables. Valeria, hay un dato bien interesante, crecimientos económicos. Quintana Roo está creciendo 5.2% en promedio, muy de la mano del sector servicios. Aguascalientes, en el mismo país, crece 5.5% en el sector de manufactura. Vaya, una industria muy especializada, automotriz, todo ello. Ahí, ¿cómo ves estos crecimientos importantes de sus economías, pero agarrados de 2 rubros que son muy diferentes? Mira, yo creo que bueno, escogiste 2 estados que tienen particularmente vocaciones productivas completamente distintas, ¿no? Por un lado está Quintana Roo, que desde luego ha crecido de forma muy importante, y mira, justo acabamos de hablar de la deuda, ¿no? Quintana Roo tiene un tema de deuda muy serio. En los últimos años, si ves desde 2009 ahorita, Quintana Roo ha incrementado su deuda en más de 500%. Entonces, Quintana Roo, si analizas únicamente una variable como podría ser crecimiento económico, ves que sin duda ha tenido un desempeño superior al nacional, lo cual puedes decir, mira, está muy bien, están creciendo, pero también tienen un tema de deuda que es delicado, que hay que tener mucho cuidado. Quintana Roo tiene pues una vocación turística innegable. Toda su actividad económica viene de ahí. Entonces, si hemos tenido años buenos en turismo, si tienes momentos donde el dólar es cada vez más caro, por lo tanto el peso es cada vez más barato, pues eso fomenta la actividad de Quintana Roo, sin ninguna duda. Aguascalientes, por otro lado, tiene una vocación radicalmente distinta, ¿no? Aguascalientes tiene una vocación industrial, formó una vocación industrial, hace bastantes años decidió tener una vocación industrial, y lo que está haciendo ahorita Aguascalientes es capturar los resultados de las políticas económicas o políticas industriales que hizo ya hace varios años, ¿no? Entonces, son radicalmente distintos, están creciendo por razones muy distintas. Yo creo que es mucho más, ¿cómo decirlo?, mucho más debido a políticas claras y decisivas la situación económica de Aguascalientes. Quintana Roo tiene esta vocación natural turística, pero tiene que tener mucho cuidado con otras variables económicas, que es lo que no se ve muy consistente en Quintana Roo, mientras que sí se ve en Aguascalientes. Por ejemplo, ahorita que estás detenida en Quintana Roo, pobreza laboral de 2011 a 2016, Quintana Roo pues está con la menor, encabezando esta lista, vaya. Sí, bueno, Quintana Roo, te digo, en términos de crecimiento económico, pues tiene datos muy interesantes, pero dentro de lo que está pasando en Quintana Roo tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Incluso escribimos una columna al respecto que le llamábamos la ambivalencia de Quintana Roo, ¿no? Uh-huh. Porque por un lado ves cuestiones muy interesantes en Quintana Roo, como el crecimiento, y por otro lado ves que que tiene temas de pobreza. La pobreza de Quintana Roo es un poco, es menor a la nacional, pero de todas maneras la pobreza en Quintana Roo se ha ido incrementando. Entonces, con Quintana Roo hay que tener mucho cuidado. El análisis de estos estados que tienen variables como muy contrastantes es delicado, pero bueno, sin duda es interesante lo que está pasando en Quintana Roo, ¿no? Un caso que, mira, no hay ambivalencia, pero que no es una buena noticia, es Veracruz. En Veracruz, claro, la variable económica que escojas tiene un deterioro impresionante, ¿no? La que pues, casi que la que tú decías, ¿no? En todas las variables económicas Quintana Roo ha ido empeorando, Veracruz ha ido empeorando continuamente en estos 5 años, y además a un ritmo importante, ¿no? Me parece un tema bien delicado para Veracruz, ¿no? ¿Crees que crees que el electorado, más allá del círculo rojo y de los empresarios y de quienes luego en ocasiones se detienden a atender estos estudios que son muy interesantes, vaya, desnudan toda una realidad, te ponen datos en la mesa que uno no pensaría? ¿Crees que esto sume? ¿Crees que esto sea motivo de análisis para el votante, para cuando el elector vaya a la casilla a emitir su voto? Pues me encantaría pensar que sí, ¿no? De hecho, por eso es por lo que nosotros lo hacemos. O sea, nuestra idea de hacer estos estudios es tomarle una foto a lo que está pasando y enseñarla, ¿no? Que la gente la vea y que la gente tenga más información, porque esa información que ahí está es información que es pública. Nosotros toda la información que usamos es información pública, y lo que queremos es
ponerla al alcance de todo mundo de forma breve, sucinta, de alguna forma digerida, para que todo el mundo la pueda ver y en este sentido pueda exigir, ¿no? Pueda contrastar lo que se le dice, lo que se le ha dicho con la realidad que viven. Y al mismo tiempo en procesos electorales, pues exigir al que viene, ¿no? Porque el que viene es el que va a asumir los compromisos, ¿no? Que ahí es donde está el reto. Oye, Valeria, nos quedan 40 segundos y aprovechando que estás en la línea telefónica, ayer la Secretaría de Hacienda pues hace un rango, reduce su pronóstico de crecimiento 2.2, 3.2%. Estados Unidos nuevamente, petróleo, ¿qué está pasando? Mira, yo creo que creo que estamos en un momento delicado. Se ha dicho mucho, seguramente tú lo has oído, de que estamos de mal humor, de que hay un mal ánimo. Yo creo que es un mal ánimo global, ¿no? Creo que el planeta, siendo un poco exagerada, pero Europa está viviendo momentos de crecimiento muy lento, de estancamiento, China se desacelera. O sea, creo que en términos de crecimiento económico, el mundo está viviendo un momento de estancamiento, de desaceleración, para no decir estancamiento, de desaceleración. Y México, pues, es parte de este mundo, ¿no? Con la diferencia que además nos pega el precio del petróleo. Ojo con el precio del petróleo. El precio del petróleo es importante porque recordemos que nosotros importamos petróleo, somos importadores netos de petróleo. O sea, a nosotros nos debería de convenir un precio bajo del petróleo. Es una previsión que lo comentabas, lo que está sucediendo en el mundo. El precio del petróleo lo veo $39.59 por barril, por arriba de las expectativas y de lo que se marcaba en el presupuesto, pero ¿qué nos decías? No, bueno, lo que te comentaba es que sí siento que hay un momento de desaceleración global y dentro de esa desaceleración global pues está metido México, ¿no? No estamos viendo el dinamismo que nos gustaría. Ahora, habiendo dicho lo anterior, creo que México tiene muchas cosas que hacer, que puede potenciar y apuntar a que haya más crecimiento y que creo que no estamos haciendo. Y ahí es donde me gustaría poner como el dedo en el renglón, ¿no? Sí hay cosas que podemos hacer. Creo que México tiene muchas oportunidades para crecer y no veo que tengamos una política clara para hacerlo, ¿no? O sea, creo que, por ejemplo, un combate a la corrupción mucho más directo, mucho más claro, daría certidumbre a los inversionistas, daría claridad en los objetivos, fomentaría la confianza de que se puede venir a invertir en México, un mejor Estado de Derecho. Creo que México tiene mucho que hacer. No creo que estemos en un estadio de estos donde, no, ya estamos estancados y no hay nada que hacer más que esperar a que pase la tormenta global. Creo que no. Yo creo que México tiene mucho potencial y tiene mucho para dónde hacerse. Basta que se haga y que se tomen las decisiones claras. Y claro. Eso es lo que a mí me preocupa, que no veo que se esté haciendo, ¿no? Que se tome la decisión. Valeria Moy, qué gusto poder saludarte este fin de semana. Al contrario. En verdad, te mandamos un fuerte abrazo y igualmente, Jaime. Esperemos estar más tiempo en contacto contigo porque están bien interesantes los datos, los estudios que realiza México, cómo vamos este semáforo económico. Te abrazamos y te deseamos un extraordinario fin de semana. Igualmente, pásenla muy bien. Igualmente es Valeria Moy, ella es directora de México, ¿cómo vamos? Muy interesante este semáforo electoral, lo que viene para las elecciones del 5 de junio, que por cierto, Grupo Fórmula va a estar muy al pendiente, vamos a estar mi compañero Primitivo Olvera y su servidor Jaime Núñez, vamos a estar arrancando la transmisión, pero ya más adelante les vamos a estar platicando y contándoles el chisme de qué va a estar sucediendo en las pantallas y en las frecuencias de Grupo Fórmula. 8:40, tiempo de viaje, oye, fui a Quintana Roo.